Saludos chicos, miren, en este video vamos nosotros a recorrer o hacer un pequeño resumen y recorder del desarrollo de la clase de hoy, 8 de septiembre de 2020. Este video es para los que no pudieron asistir a la plataforma y para aquellos que sí asistieron y aún tienen algún tipo de duda respecto a la clase de hoy y a la tarea que tenemos asignada de la semana pasada que debe entregarse esta semana. Ok, recordemos, estamos en el tema de números complejos, muchachos. Recordemos cosas específicas que ustedes ahorita en esta etapa introductoria en los números complejos deben conocer. Como que, por ejemplo, ¿qué es un número complejo? Otra cosa, ¿cuántas partes tiene un número complejo? Nombre de las partes de esos números complejos. ¿Para qué usamos los números complejos? Al saber la respuesta a estas 4 preguntas, ustedes deberían ser capaces de identificar un número complejo, poder manipularlos, construirlos y saber identificar sus partes. Esto en el futuro, para las próximas clases, les va a servir para pasar al siguiente tema, que es graficar números complejos en un plano de coordenadas. Recordemos, un número complejo, ¿qué es? Les di una definición muy rápida, muy condensada. Es un par ordenado de dos números reales A y B. Repetimos, un número complejo es un par ordenado de dos números reales dados A y B. Y está dado de esta forma. Primera cosa que tenemos que memorizar, z. Z es el número complejo, es igual a más b por i. La forma común, la definición que está establecida para un número complejo. De esta definición vamos a la siguiente pregunta, que era las partes de un número complejo, ¿verdad? ¿Cuántas partes tiene un número complejo, muchachos? 2 partes tiene un número complejo. ¿Cuáles son las partes de un número complejo? Aquí los vemos. Teniendo z igual a más b por i, sabemos que la A se le conoce como parte real y la B es la parte imaginaria junto con la I, es decir, B por I es la parte imaginaria. Nosotros podemos desglosar la parte imaginaria en dos componentes específicos. Uno es la B, es el componente real de la parte imaginaria, y la I se llama unidad imaginaria. Y la I, recuerden, ya lo sabemos, está representada o significa raíz de menos 1. Entonces, en este ejemplo, tengo z igual 8 más 12i. Recordemos, dos partes tienen número complejo. La parte real, que viene siendo el 8, la parte imaginaria, que viene siendo 12i. El componente real de la parte imaginaria es 12 y la unidad imaginaria, ahí no hay perdedero, es la letra I minúscula. Seguimos avanzando. Hay mucho texto aquí, pero necesitamos que lo conozcan. Esta es la última pregunta. ¿Para qué sirve un número complejo? ¿Y para qué me va a servir utilizarlo? ¿Dónde lo puedo aplicar yo? Bueno, indaguemos un poquito allí. Los números complejos son herramientas de trabajo de álgebra, análisis, así como de las ramas de las matemáticas puras y aplicadas como variable compleja. Se aplica a ecuaciones diferenciales, facilita el cálculo de integrales en aerodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo, entre otras áreas de gran importancia. Además, los números complejos se utilizan por doquier en matemáticas en muchos campos de la física, especialmente en la mecánica cuántica y en ingeniería, especialmente en la electrónica, las telecomunicaciones, por la simple y sencilla razón de que gracias a los números complejos nos permite representar de manera fácil las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica. Hagamos una pausa, no se asusten, los que escucharon todo eso, no es motivo para asustarse, ustedes no tienen que pensar ni ir a preocuparse ahora de física cuántica, ni de electricidad, ni de electromecánica, ni de telecomunicaciones, nada de eso. Pero sí es necesario que ustedes sepan que los números complejos se utilizan en muchos aspectos y tienen muchas aplicaciones en áreas más avanzadas de la matemática y de las ciencias exactas. Por eso existen, y la razón de conocerlos es porque en algún momento al que le corresponde aplicarlos de manera más especializada, pues debe conocer los conceptos básicos y obviamente su aplicación práctica y avanzada. Ustedes nos vamos a quedar únicamente hasta los conceptos básicos. Empezamos aquí haciendo el repaso conceptual de qué es y cuáles son sus partes. Miren, un adelanto se mencionó en la clase y lo vamos a repetir acá. Para las próximas clases futuras, sesiones que tengamos, nosotros vamos a tener que analizar y revisar o aprender, más correcta sería la palabra, cómo represento un número complejo de manera gráfica, porque recuerden, ellos son graficables, los puedo dibujar en un plano de coordenadas.
Los números complejos se representan y se verían más o menos de esta manera, teniendo en cuenta este texto muy importante, una ilustración del plano complejo. Los números reales se encuentran en el eje de las coordenadas y los números imaginarios en el eje vertical, es decir, que la parte real del número complejo z lo graficamos en el eje horizontal, que está guiado por x, y en el eje vertical y vamos a graficar la parte imaginaria. Listo. Eso es otro recordatorio, chicos. La tarea y el tema de esta semana es introducción. Ustedes tienen que saber qué es un número complejo y tienen que saber cuáles son las partes de un número complejo y cómo identificarlas. Y aquí está el porqué. Porque al momento de graficar tengo que saber cuáles son las partes, porque de otra manera no voy a poder graficar de manera correcta. Habiendo dicho eso, vamos a pasar a un repaso adicional de lo que nos había quedado pendiente la semana pasada. Recordemos algo importante, el tema de cantidades imaginarias. Las cantidades imaginarias dentro de nuestros temas que estamos estudiando acá, por definición, son las raíces indicadas pares de cantidades negativas. En unas palabras más sencillas, es tomar una raíz de un número negativo y resolverlo, ya sea dejándolo expresado o dejándolo indicado o llevarlo hasta la mínima expresión. Por ejemplo, tenemos aquí raíz de menos 4. Aplicamos la regla de los radicales que me dice que yo puedo dividir eso en dos factores. Luego, ambos factores los mantengo en la raíz simplemente en una multiplicación. Y yo sé que la raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 es i. Vamos a pasar esto a una aplicación un poco más práctica y veamos algunos problemas desarrollados. Listo, por acá tenemos algunos problemas de raíces cuadradas de números negativos. Vamos a desarrollarlo, que es el concepto fundamental de las cantidades negativas. Esto no es material de tarea esta semana, se lo estamos adelantando porque lo vamos a desarrollar en la próxima semana junto con la expresión gráfica o graficar números complejos. Vamos a desarrollar rápidamente. Tengo raíz de menos 4. Yo sé que primero debo proceder a convertir ese menos 4 en un producto de dos factores. Siempre empezamos con el menos 1 para poder trabajarlo. Vamos a separar el menos 1 y al lado vamos a copiar la cantidad que está aquí, solo que en positivo. Es decir, si tengo menos 4, yo separo en menos 1 por 4. Ok, entonces ahora vamos con la siguiente regla de los radicales que me dice que un producto dentro de un radical yo lo puedo dividir en un producto de dos raíces. O sea que separamos el 1 y lo ponemos en una raíz y lo vamos a multiplicar por la raíz de 4. Eso ahora lo podemos desarrollar porque estoy buscando la cantidad imaginaria que es la respuesta de este radical. La raíz de i, la raíz de 1 negativo, la raíz de menos 1 es i y la raíz de 4 es 2. Esto lo podemos reescribir de manera más ordenada y me queda en 2i. Continuamos con el siguiente problema. Es la misma lógica. Recuerden, lo separo en menos 1 multiplicado por el número sin signo o con el signo positivo. En tal caso es signo positivo. Ahora separamos los radicales. Tengo aquí el menos 1 multiplicado por raíz de 25. Lo mismo. Raíz de menos 1 siempre va a ser i, chicos, siempre. Y la raíz de 25, la tabla del 5 me dice que es 5. Reescribimos y listo. Vamos por acá. Vimos algo interesante. Estas dos de aquí son raíces exactas. Les adelanto. Estas de acá son raíces no exactas. Ya van a ver por qué. Miren, hacemos lo mismo. Primer paso. Vamos a colocar aquí. La raíz está un poco mal escrito, pero creo que se aprecia bastante bien. Copiamos menos 1, ¿verdad? Separamos en menos 1 y la cantidad con signo positivo. Ahora yo separo en raíz de menos 1 por raíz de 12. Pero yo no puedo sacar la raíz de 12, la raíz cuadrada de 12 con una cantidad exacta, entonces tenemos que procesarla un poquito más. Pero vamos a atender esta raíz de menos 1 porque ya la puedo trabajar, así que para no copiar lo mismo varias veces la convertimos en esto. Ahora, ¿en qué se puede convertir la raíz de 12? En un producto, igualmente. Sería entonces 3 por 4, porque 3 por 4 me da 12.
¿Y por qué yo hice esto? Porque quiero descomponer esa raíz lo más que pueda. Entonces tengo acá nuevamente y multiplicado por entonces la raíz de 3 y la raíz de 4. Y eso el resultado es raíz de 3, pues lo dejamos expresado, y la raíz de 4 es 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz de 3 por i. Y esta es la respuesta. Vamos al último problema. Rápidamente, es un repaso. Vamos a dividir aquí. Menos 1 por 11. Ahora, raíz de menos 1 por raíz de 11. La raíz de menos 1 es i y la raíz de 11, chicos, como no es exacta y no puedo hacer más factorización ahí con esos términos, es simplemente raíz de 11. Queda indicada o expresada. Solamente la reescribo y listo. Ok. Aquí terminamos esta parte. Este es el repaso de hoy muy rápidamente, muy condensado. Vamos ahora a hacer una revisión bastante rápida igualmente de lo que es la tarea para recordarles a aquellos que no las han entregado y hacerles una aclaración que la fecha tope de entrega de esta tarea que vamos a explicar es el día de mañana, que sería 9 de septiembre de 2020. Hasta mañana 9 de septiembre, miércoles 9 de septiembre, tienen para entregar esta tarea que les vamos a explicar acá. La tarea ya se encuentra en el grupo, pero igualmente vamos a revisarla. La tarea tiene 1, 2, 3 y 4 partes. Importante. En la primera parte les estamos pidiendo únicamente que identifiquen las partes de los números complejos, tomando en cuenta, chicos, que si yo me vengo acá, me doy cuenta que el número complejo tiene esta parte y a su vez esta parte se divide en esto y en esto. Eso mismo que está aquí, esta división, debemos efectuarla en esta primera parte de la tarea, para estos tres números complejos. Luego, acá hay un poquito más de análisis y evaluación de los números complejos. Me están preguntando, nos están diciendo que de los siguientes números complejos que están dados por A, B, C, D, E, estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que encerrar en un círculo o encerrar de cualquier manera la opción que corresponde a un número imaginario puro. Y recuerden, un número imaginario puro es aquel número que solamente tiene parte imaginaria, es decir, que la componente real, la parte real de ese número complejo es igual a 0. Acá van a tener que regresar a las teorías y recordarse y hacerse la pregunta de cuáles números son complejos y cuáles no. Pues en esta parte de la misma lista que tienen aquí, tienen que escribir la opción de la que ustedes consideren es o no es un número complejo, teniendo en cuenta ya todas las definiciones que le dimos de un número complejo y qué pasa cuando la parte real es 0 y qué pasa cuando la parte imaginaria es 0. Y por último, ya es la última parte del video, recuerden, es un video de repaso, de revisión, no es la clase completa. La tarea, esta parte donde puede crear un poquito de confusión, vamos a explicarla un poquito más detallada. Recuerden la definición, chicos. Z igual a A más B por I. Un número complejo Z es igual a A más B por I. Yo sé que A y B son números reales y que la letra I minúscula me representa la unidad imaginaria. Entonces, si yo les estoy dando esta pequeña fórmula, lo que les estamos pidiendo aquí cuando dice encuentre el valor, no es que encuentren un valor numérico, por supuesto, porque sería imposible encontrar un valor numérico de Z. Lo único que deben hacer es tomar los valores de A y B y reemplazarlos en esta expresión y ver entonces de qué manera, cómo me queda dado ese número complejo. Y eso sería la tarea completada de manera integral. Solamente 4 partes de aplicación teórica de los conceptos que vimos en número complejo. Y básicamente esos conceptos los resumimos en estas 3 preguntas solamente. ¿Qué es un número complejo? ¿Cuántas partes? Y los nombres de las partes de un número complejo. Porque a través de identificar esto, yo me doy cuenta cuando un número complejo es de tipo imaginario puro. Me doy cuenta y sé qué pasa cuando la parte real de un número complejo es 0 y sé qué pasa cuando la parte imaginaria de un número complejo es 0. Así que recuerden, última vez, la tarea tiene fecha tope el día de mañana, 9 de septiembre. Los que no la entregan van a recibir la asignación, la nota menor, chicos. Van a ser evaluados con 1.0 si no entregan la tarea.
Este documento de consulta junto con el video y el material de la semana pasada es lo único que necesitan para resolver la tarea que tienen pendiente. Recuerden igualmente que el canal de comunicación abierto, pueden hacer consultas tanto a la profesora como a mí en cualquier momento para cualquier parte que sigan teniendo algún tipo de confusión. Saludos.